Bueno, muchísimas gracias. Son las 7 de la mañana con 53 minutos, 7:53. Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica y le agradezco mucho al diputado Ricardo Astudillo Suárez, obviamente con dos temas que me parecen además importantes, que habrá que, además de ponerlos sobre el tintero, analizarlos, discutirlos, precisar algunas posibilidades que me parece también importante, y por eso quisimos platicar el día de hoy con, además, el presidente del Partido Verde Ecologista de México. Mi querido Ricardo, mi querido arquitecto, mi querido diputado, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Aurelio, muchas gracias y buenos días a todo tu auditorio, que sé que es muchísimo. Gracias por esta invitación. Al contrario, gracias por tomar la llamada de platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Dos temas que quisiéramos tratar el día de hoy contigo. El primero es, has hablado de un tema del Banco del Agua ante la escasez, ante la crisis hídrica que se vive y se padece en varias regiones del país. No es la excepción aquí en el centro de nuestro México. Bueno, obviamente hay una propuesta muy significativa, muy importante, que me parece no hemos comprendido del todo, y que tiene que ver con una propuesta que tú has hecho del llamado Banco del Agua, que serviría, hasta donde yo entiendo, para repartir el agua con una visión de justicia mínima social, que ayudaría para, además de no desperdiciar agua, sí, pues estar atentos ante la situación que prevalece, por lo menos en nuestro país, y que pudiera afectarnos todavía más en los próximos años, mi querido Ricardo Astudillo. Así es, ha sido una propuesta que hemos nosotros llevado a todos los hogares de San Juan del Río, de Amealco, y bueno, con los medios de comunicación que me permiten, como tú, el dar a conocer. El crear el Banco del Agua a nivel nacional no es otra cosa más que poder tener los recursos suficientes para llevar acciones concretas en lo que tiene que ver con el abasto del vital líquido. 3 acciones concretas que se están generando o que se pretenden generar en caso de yo llegar a ser diputado federal y ponerlo sobre la mesa en el primer año. Ese es mi compromiso, que tiene que ver con reutilizar el agua. Es uno de los principales proyectos y problemas que tenemos, no solamente en el estado, sino en el país. Hablamos mucho de la economía circular, de apostar a ella en un futuro, pero si no reutilizamos el líquido más importante que tenemos en el planeta, pues esa economía circular va a tender a fracasar. La segunda acción es el poder tener la infraestructura hidráulica necesaria. Se echan la bolita unos a otros, desde el municipio al organismo operador, que puede ser la SEA, que puede ser HAPAM, que puede ser un organismo operador privado, que puede ser el desarrollador que lleva a cabo las acciones en materia habitacional, y a final de cuentas no se tiene esa capacidad económica para poder tener la infraestructura necesaria, y con esto evitar inundaciones, con esto poder tener la infraestructura correspondiente para acceder al vital líquido en las diferentes colonias. Y el tercero, y más importante en materia ambiental, recuperar las aguas superficiales, es decir, todo lo que tiene que ver con presas, bordos, ríos, lagos, cuencas, microcuencas, poder volver a tener esa capacidad de agua superficial para reutilizarla. Ese es el proyecto específico de Banco del Agua, que no es otra cosa más que tener recursos económicos, gestionarlos desde la federación para que pueda existir un fondo tripartita en los 3 niveles de gobierno y no haya pretextos para llevar a cabo estas acciones. Estaba revisando además en tu propuesta que son 360 litros de agua los que se requiere cada mexicano, por lo menos en promedio, que además hay gente que tiene mucha agua o gente que no tiene agua para sus actividades cotidianas. ¿Cómo lograr que se reparta, que se distribuya, que se utilice con este criterio de mínima justicia para precisamente aprender, digo yo, a cuidar el vital líquido, mi querido Ricardo Astudillo? Sí, tiene que ir de la mano con la concientización, obviamente, pero también con las acciones concretas. Y la chamba de un diputado federal, entre otras funciones como lo son el poder tener leyes mejores, adecuarlas, etcétera, es el hecho de aprobar los recursos económicos, y ahí es donde nosotros nos queremos meter de lleno, el poder gestionar este recurso para que llegue al Estado, llegue a los municipios y no haya más pretextos en el tema de crear esta infraestructura, obviamente de la mano con una campaña de concientización, ¿no? En el país tenemos alrededor de, más de 6 millones de personas no tienen la infraestructura para poder acceder
a agua potable. Sí. Más de 20 millones de personas no acceden y no tienen agua potable en el país. Entonces es un problema grave, grande, que se tiene que atacar de esta misma forma, con la seriedad, y no hay otra salida y otro camino que el poder tener inversión directa a estos proyectos. Ya no es una inversión que esté a contentillo de cualquier alcalde, de cualquier gobierno, es una necesidad, claro. Y para ello tenemos que participar desde la federación, los estados, los organismos operadores, los municipios, para que el ciudadano sea el que no sufra el tema de la escasez de poder tener acceso al agua potable, que es sin duda fundamental para nuestras vidas. Ahora, ¿estás hablando de una inversión que tendría que ser una inversión pública, o podrías y abrirías la puerta para que pudiera ser inversión privada en un momento determinado para coordinar los esfuerzos entre la federación, los estados y los municipios, Ricardo? Tendrá que ser un proyecto tripartita, empezando por la federación, que los organismos operadores también colaboren, el propio ciudadano. La propuesta es que por cada metro cúbico de consumo se pueda aportar un peso, el Estado que lo pueda también redoblar, y la federación aportar la tercer parte, para que se cree un fondo bimestral en donde exista una cantidad importante de recursos, y que con esto esté etiquetado solamente para estas tres acciones: correcto. Plantas de tratamiento, infraestructura hidráulica y recuperación de aguas superficiales. Ese es el proyecto del Banco del Agua. Interesante, sin lugar a dudas, que salvo tu mejor opinión, pero bueno, se tocaron 6 temas en el debate del día de ayer, pero este tema del agua tendría que ser necesariamente hoy por hoy un tema de debate presidencial, mi querido Ricardo, ¿no crees? Así es, yo creo que lo tenemos que llevar a esas alturas, a ese nivel no solamente de debate, sino de acción. Estamos trabajando nosotros en presentar, con el apoyo de la ciudadanía, si el 2 de junio nosotros salimos electos como diputados federal del Distrito Segundo, representando a la Cuarta Transformación, bueno, pues también poner sobre la mesa la creación de la primera Secretaría del Agua a nivel nacional. Creo que esto vendría a reacomodar todos los organismos operadores que trabajan en el país, cada quien por su lado, que no hay una coordinación real entre hoy la propia Conagua y las dependencias encargadas de la distribución del agua en los estados, y bueno, pensar a elevarlo a este nivel. Yo tuve la oportunidad de comentarlo con la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra próxima presidenta, y se le hizo muy interesante el hecho de analizar y ponerlo sobre la mesa. Imagínate la importancia que sería tener por primera vez en la historia la Secretaría del Agua, que es el líquido más importante de todo el planeta para todos los seres humanos. Bueno, y el otro tema que también queríamos tratar contigo rápidamente es el de la carretera 57, la carretera más peligrosa, por lo menos en la historia de nuestro país, la carretera que se conoce también como la carretera del Tratado Libre Comercio. Hay una propuesta de poder generar, apoyar, desarrollar el tren de carga y también paralelamente el tren de turistas o de pasajeros, que podría eficientar, mejorar por lo menos este tramo de la carretera 57. ¿Cómo es la propuesta en estricto sentido, mi querido Astudillo? Claro que sí, Aurelio. Bueno, primero hacer el comentario que ha sido una promesa histórica de campaña de los candidatos de oposición a la presidencia de la República. Si recordarás, cada vez que venían a Querétaro, esa era la propuesta. Hoy es una realidad. En San Juan del Río, el compromiso que hizo la doctora Claudia Sheinbaum con los queretanos como un tema prioritario de los más de 18,000 kilómetros lineales que se van a llevar a cabo en el país una vez que ella esté al frente del país, de la presidencia de la República, entra el tramo México-Querétaro. ¿Cuál es la propuesta? Que no solamente sea la carretera más transitada, sino que sea la más segura. ¿Qué estamos buscando con esto? Que exista realmente una eficiencia y una nueva forma de tener la movilidad y el traslado de las personas, y en lo que tiene que ver con el ramal de ferrocarril México-Querétaro, tener ese crecimiento exponencial que hoy está requiriendo para que se pueda tener esta ruta de forma adecuada, en donde realmente pueda ser un detonante de la economía, del turismo, de la seguridad, de la eficiencia,
con este proyecto. Me he comprometido yo con los sanjuanenses, con los amelcenses, a que una vez que nosotros podamos llegar a representar el Distrito Segundo en el primer año, mi trabajo y mi chamba no va a ser otra más que gestionar los recursos y la tramitología para que esto sea una realidad y tengamos la carretera más segura del país, no solamente la más transitada. Es un buen deseo, es una buena propuesta, es por lo menos un proyecto necesario que también te han reclamado, entiendo yo, en San Juan del Río, no solamente en Amealco, en el estado de Querétaro, en esta carretera del Tratado de Libre Comercio, que pues lamentablemente ha sido señalada esta carretera 57 como una de las más peligrosas e inseguras, por lo menos en la República Mexicana, mi querido Ricardo Astudillo Suárez. Así es, esta semana la vamos a tener muy activa, Aurelio, vamos a juntarnos con las diferentes cámaras relacionadas con el tema del transporte. Queremos conocer todos los puntos de vista, toda la argumentación en el tema de carga. 4 de cada 10 vehículos que transitan ahí son trailers de carga, eso es muchísimo. El 56% es de automóviles llamados compactos, es decir, del automóvil normal. Y fíjate, solamente el 3.5% son los autobuses de pasajeros, que es lo que realmente debería de trasladar a las personas, ¿no? Sí, claro. Entonces, estamos al revés. Entonces, se tiene que hacer un proyecto integral, se tiene que escuchar todas las voces para poder llegar a las soluciones concretas. También se tiene que poner sobre la mesa la posibilidad de sustituir las casetas que hacen colas interminables. No hay accidentes, pero te tardas 1 hora, hora y media en cruzar una caseta. Se tiene que buscar esquemas de cobro electrónico como lo hacen en otros países y que no nos detenga el flujo vehicular que hoy se tiene en esta carretera tan transitada. No se trata solamente de acabar las obras, se trata de buscar una nueva forma de movilidad, como lo ha dicho nuestra candidata a la presidencia de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, y nosotros la vamos a apoyar. Vamos a hacer la voz de San Juan en el Congreso, de Amealco en el Congreso, y la voz de la próxima presidenta de la República aquí en el estado de Querétaro. Bueno, mi querido dirigente, además diputado, además candidato, te agradezco mucho, como siempre, por tomar esta conversación con Radar News en esta primera emisión. Te mando un abrazo, salud, estamos al pendiente, porque hay 1000 temas que queremos tratar contigo en un futuro inmediato, mi querido Ricardo Astudillo. Yo estoy disponible, Aurelio, cuando ustedes me inviten, ahí estaré. Faltan 45 días, seguimos en primer lugar en las preferencias del Distrito Segundo y no vamos a aflojar el paso. Muy buenos días. Muchas gracias. Te mando un abrazo, saludos, muchas gracias. Es el diputado Ricardo Astudillo Suárez, es dirigente también del Partido Verde Ecologista de México. Las 8:06 de la mañana.